Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Tengo 63 años y todavía duermo con un ojo abierto. Mi difunta esposa, Marcela, solía decir eso de mí, Gustavo Pérez: podrías escuchar a una polilla estornudar en medio de una tormenta eléctrica. No se equivocaba. Así que cuando mi teléfono vibró a las 12:04 de la noche un jueves de noviembre, yo ya estaba medio despierto antes de que terminara de sonar el primer tono. Estamos en Monterrey, Nuevo León, en la colonia Obispado. Una de esas calles donde los encinos son más viejos que las casas y todos reconocen tu auto por el sonido del motor. Una calle tranquila. Con buenos cimientos. El tipo de lugar donde nunca pasa nada. Excepto esta noche. Miré la pantalla, Diego. Bienvenidos de nuevo a la verdadera venganza de papá. Tomen sus botanas, pónganse cómodos y recuerden, las personas de estas historias tuvieron todas las oportunidades para portarse bien. Simplemente eligieron mal. Dejen un comentario y asegúrense de suscribirse. Les va a encantar estar aquí. Mi pecho hizo algo que no había hecho en años. Mi hijo mayor no me había llamado después de las 9 de la noche desde el funeral de su madre. Diego Pérez no hace llamadas a altas horas de la noche. Él hace reportes de rutina a las 7 de la mañana, manda mensajes de cumpleaños con 2 días de anticipación y tarjetas de Navidad con una nota escrita a mano, como si fuera 1987. Es el ser humano más disciplinado que he engendrado en mi vida. Y lo dice un hombre que pasó 22 años como supervisor de turno en una fábrica de papel y nunca, ni una sola vez, llegó tarde. Contesté antes de la segunda vibración. Diego. Su voz era plana. No de pánico. Peor que pánico. Controlada. De la forma en que suena un hombre cuando ha estado ensayando la llamada durante mucho tiempo. No hables, solo escucha. Necesito que hagas exactamente lo que te digo, y necesito que lo hagas ahora mismo. Me senté en la cama. Mijo, es medianoche. Papá. Algo en esa sola palabra me hizo sentarme derecho como una tabla. He escuchado a Diego usar ese tono exactamente 2 veces en mi vida. Una vez cuando me dijo que el cáncer de su madre había hecho metástasis. Y otra vez cuando me dijo que iría a prisión por algo que no hizo. Te escucho, dije. Apaga todas las luces de la casa. No toques tu laptop. No toques el módem. Sube al ático. Ponle seguro a la puerta por dentro. Y, papá. Se detuvo. Podía escucharlo respirar. No le digas a Tristán. El cuarto se sintió helado. Tristán Herrera, mi yerno, el esposo de mi hija Daniela desde hace 9 años. El hombre que había estado durmiendo en la habitación de huéspedes, al otro lado de mi pared, durante los últimos 4 días porque, y esto fue lo que me dijo, su firma de capital privado estaba remodelando su departamento en Polanco, en la Ciudad de México. Y era simplemente más cómodo quedarse en casa de su suegro unos días. Yo le había creído. Le había preparado asado de puerco. Le había dejado beber de mi buen tequila. Diego, susurré. Me estás asustando. Qué bueno, dijo, y su voz se quebró un poco al final. Asústate. Quédate callado y ve. Ahora. No hice ni una sola pregunta más. Me moví por mi casa en la oscuridad como un fantasma en el que hubiera estado practicando para convertirme. 12 pasos hasta el pasillo, pasando por las fotos enmarcadas de los niños en la playa de Mazatlán, pasando por el bordado en punto de cruz de Marcela que todavía cuelga junto al closet de blancos, el hogar es donde está el corazón. Algo que antes me parecía cursi y que ahora me resultaba devastador. Subí por las estrechas escaleras plegables hacia el ático, le puse seguro a la puerta, me senté en una vieja caja de mudanza etiquetada ropa de invierno de Marcela y traté de recordar cómo respirar. Aún no lo sabía, pero estaba sentado a 1 metro de un secreto que había estado enterrado durante 8 años. El ático de mi casa está a medio terminar. Marcela siempre quiso convertirlo en un cuarto de lectura. Nunca sucedió, así que solo es aislamiento térmico, muebles viejos,
cajas de cartón y 2 ventanas redondas que dan al patio trasero y dejan entrar la luz suficiente del porche del vecino para poder ver. He subido aquí tal vez 4 veces desde que ella falleció. Encontré una grieta en las tablas del piso cerca de la pared este. Las tablas se habían deformado por una gotera que arreglamos hace 2 veranos, y pegué mi ojo a la madera, más por instinto que por intención. La habitación de huéspedes debajo de mí estaba a oscuras. Luego la lámpara se encendió. Tristán Herrera estaba parado en medio de la habitación en camiseta y pantalones de vestir, mirando su reloj. Se veía exactamente como siempre me había parecido, un hombre sacado de un catálogo. Impecable, decidido, con ese tipo de atractivo que nunca llega a los ojos. Trabajaba en capital privado, o al menos eso le decía a la gente en las fiestas. Asignación de capital y reestructuración de activos. Yo solía bromear diciendo que necesitaba un traductor para poder cenar con mi propio yerno. Daniela se reía. Tristán sonreía como si me estuviera haciendo un favor. Cruzó hacia el otro lado de la habitación, la esquina donde guardo un viejo ropero que le pertenecía a la madre de Marcela. Lo movió, pero no batalló con él, lo movió como si ya lo hubiera hecho antes, como si supiera exactamente cuánto pesaba. Debajo había una sección del piso de madera que se veía idéntica al resto, excepto que Tristán se agachó, presionó 2 dedos a lo largo del zoclo, y un panel se levantó limpiamente. Y debajo de ese panel había una caja fuerte. Quiero que entiendan algo. He vivido en esta casa durante 26 años. Yo construí 2 de esas habitaciones con mis propias manos. Conozco cada crujido de este piso, cada punto blando en la tablaroca, cada interruptor de luz que se atora cuando llueve. Yo no sabía que esa caja fuerte existía. ¿Cuánto tiempo?, pensé. ¿Cuánto tiempo lleva eso ahí? Vi a Tristán girar la perilla de combinación, izquierda, derecha, izquierda. La abrió en menos de 20 segundos. Metió la mano y sacó un folder grueso, atado con ligas. Se sentó en el borde de la cama y lo abrió, y desde el ángulo de la luz de la lámpara que se filtraba a través de esa grieta, pude ver lo que estaba encima. Un documento con aspecto oficial, mucho texto, y en la parte inferior, firmas. No podía leerlo desde donde estaba sentado, pero el encabezado era lo suficientemente visible, última voluntad y testamento, y debajo en letra más pequeña, Marcela Elena Pérez. Mis manos dejaron de funcionar por un momento. Marcela tenía un testamento. Claro que lo tenía. Lo redactamos juntos en 2009 con un abogado en la Avenida Constitución. Yo vi cómo lo firmó. Tengo una copia en mi archivero en la planta baja, en una carpeta verde etiquetada como importante con la letra de Marcela. La sucesión de bienes se resolvió 2 años después de su muerte. Se dividió entre Diego, Daniela y yo, con un pequeño desembolso para Ximena, la compañera de cuarto de Daniela en el TEC de Monterrey y madrina de sus hijos, a quien Marcela había amado como a una sobrina. Ese era el testamento. Ese era el único testamento. Yo estuve ahí. Entonces, ¿qué hacía Tristán Herrera sacando un documento de una caja fuerte escondida en mi casa a las 12:17 de la mañana? Apreté el ojo con tanta fuerza contra esa grieta que pude sentir la textura de la madera en mi pómulo. Pasó una página, luego otra. Luego se detuvo, sacó su teléfono y empezó a tomarle fotos a las páginas. Tranquilo, metódico, como un hombre que termina una tarea que había comenzado hace mucho tiempo. Ha estado en esta casa durante 4 días, pensé. Y esperó hasta estar completamente seguro de que yo estaba dormido. Diego había dicho, no le digas a Tristán. No dijo, ten cuidado. No dijo, podría haber una situación. No le digas a Tristán. Como un hombre que sabía exactamente en qué terreno estaba pisando. Como un hombre que se había estado preparando para esta noche en específico. Me recargué contra la pared en la oscuridad y até cabos. Diego fue a prisión hace 8 años. Acusado a nivel federal por fraude electrónico. Pruebas que salieron de la nada. Un caso que avanzó increíblemente rápido. Un defensor de oficio que Diego rechazó porque sabía que algo andaba mal con toda la estructura del caso. Cumplió 22 meses en un penal federal. Salió más callado de lo que entró. Logró que su historial fuera parcialmente borrado de alguna manera. Aún no sé del todo cómo lo hizo. Cayó de pie,
y tiempo después, se unió a la Fiscalía General de la República, FGR. Siempre pensé que esa última parte era Diego siendo Diego, convirtiendo el dolor en propósito. Marcela habría llorado en la ceremonia de entrega de placas si hubiera vivido para verla. Pero sentado en ese ático, escuchando a Tristán Herrera fotografiar un testamento que no debería existir, empecé a pensar que tal vez Diego no se había unido a la FGR por inspiración. Tal vez se unió con una intención. Yo no lo sabía aún, pero mi hijo había pasado 8 años cazando al hombre que dormía en mi habitación de huéspedes. Y yo le había estado preparando asado de puerco a ese hombre. La lámpara se apagó debajo de mí. No me moví durante mucho tiempo. Solo me quedé ahí sentado en la oscuridad con los abrigos de invierno de Marcela, el olor a cedro y algo que se sentía muy parecido a que el suelo se abriera debajo de todo lo que creía saber. Un pensamiento seguía dando vueltas, silencioso y afilado como una navaja. Tristán Herrera está a punto de tener la peor cena de aniversario de su vida. Solo que aún no sabía cuánta razón tenía. El amanecer en la colonia Obispado no se anuncia. Simplemente, el gris reemplaza en silencio a la oscuridad, filtrándose entre los encinos. La luz del porche del vecino apagándose. El primer pájaro haciendo ruido como si tuviera algo que demostrar. Había estado en ese ático durante 4 horas. Mis rodillas me estaban cobrando cada una de ellas. Era viernes por la mañana, 4:47 de la madrugada. No había dormido. Tampoco me había movido mucho. Solo estaba ahí sentado sobre esa caja con la ropa de invierno de Marcela, con la espalda contra la pared, atando los mismos cabos una y otra vez como si la respuesta fuera a cambiar si lo intentaba tan solo una vez más. No cambió. Mi teléfono vibró. Una vibración, un mensaje de texto de Diego. ¿Sigues allá arriba? Escribí de vuelta. ¿En dónde más iba a estar? 3 puntos. Luego. Baja por la puerta lateral. Deja las luces apagadas. Ya estoy aquí. Pensé que había manejado toda la noche. El auto de Diego, una Chevrolet Tahoe gris que se veía como cualquier otra Chevrolet Tahoe gris de la flotilla del gobierno federal, estaba estacionado 2 casas más abajo sobre la calle, con el motor apagado. Salí por la puerta lateral en mis pantuflas, como un hombre que había perdido por completo el control de su propia vida. Crucé el jardín en el frío de noviembre y me subí del lado del copiloto. Mi hijo se veía como si no hubiera dormido en 3 días, lo cual luego me enteraría de que era exacto. Tenía 38 años, parecía de 45, y se parecía más a su madre que nunca. La misma línea de la mandíbula, los mismos ojos que no perdían el tiempo en nada que no importara. Estaba vestido de civil con ropa oscura, sin placa a la vista, sin rompevientos de la Agencia de Investigación Criminal. Solo Diego. Solo mi muchacho sentado en la oscuridad con una carpeta en su regazo lo suficientemente gruesa como para asfixiar a un caballo. Lo miré durante un largo momento. ¿Asado de puerco? Dije. Parpadeó. ¿Qué? Le preparé asado de puerco a ese hombre, Diego. Lo dejé beber de mi buen tequila. Algo se movió en su rostro. No fue exactamente una sonrisa. El recuerdo de una. Lo sé, papá. Pudiste haberme llamado antes. No podía. Lo dijo en voz baja, y escuché el peso en sus palabras. El peso legal, el peso del protocolo, el peso de 8 años de espera. No hasta que tuviera la evidencia física. Todo antes de esta noche era circunstancial. Necesitaba que él fuera por la caja fuerte. Me giré para mirarlo de frente. ¿Sabías de la caja fuerte? He sabido de la caja fuerte durante 14 meses. El frío de afuera no era nada comparado con la sensación que se instaló en mi pecho en ese momento. Habla, le dije. Habló. Habló durante 41 minutos y no lo interrumpí ni una sola vez. Lo cual, si me conocen, es lo más parecido a un milagro que Monterrey jamás haya producido. Todo empezó de la forma en que empiezan todas las peores cosas, con dinero. La herencia de Marcela no había sido enorme. La casa, una póliza de seguro de vida, una cuenta de ahorros que ella había construido silenciosamente durante 30 años recortando cupones y nunca comprando nada a precio regular.
Un valor combinado un poco superior a los 6.800,000 pesos. No era riqueza generacional, pero era suficiente. Suficiente para importar. Suficiente para que alguien quisiera más de lo que se suponía que debía recibir. El testamento original, el que vi a Marcela firmar una tarde de martes de 2009 en un despacho de abogados en la Avenida Constitución mientras le sostenía la mano, porque acababa de terminar su segunda ronda de quimioterapia y le temblaba la letra, dividía todo en 3 partes iguales. Partes iguales para Diego, Daniela y yo, con un desembolso de 255,000 pesos para Ximena, a quien Marcela había amado desde el día en que Daniela la llevó a casa en su segundo año en el TEC de Monterrey. Ese era el testamento. El testamento que se usó para liquidar la sucesión de bienes fue diferente. La parte de Diego se había reducido a una cantidad simbólica, 136,000 pesos, y el resto se sumó a la parte de Daniela, es decir, la parte de Tristán. Lo que significaba que el hombre que había planeado todo el asunto se quedó con lo que debió ser la herencia de mi hijo, mientras mi hijo estaba encerrado en un penal federal por un delito que no cometió. ¿Cómo? Dije, solo esa palabra. Tenía un contacto en el despacho de abogados, dijo Diego. Un pasante que recibió un pago para intercambiar los documentos antes de archivarlos en la notaría. El original quedó enterrado. Creemos que Tristán lo guardó como seguro. Como prueba de que él sabía lo que decía el testamento real por si alguien alguna vez impugnaba la sucesión. ¿Seguro contra quién? Contra Daniela. Lo dijo con mucho cuidado. Por si ella alguna vez se ponía en su contra. Me quedé asimilando eso. Tristán Herrera había guardado un documento que podría destruirlo, usándolo como una correa para controlar a mi hija. Guardé ese pensamiento en el fondo de mi mente en una carpeta etiquetada cosas de las que me encargaré después para no atravesar el tablero de este auto con el puño ahora mismo. ¿Y el cargo de fraude electrónico?, le dije. Diego exhaló lentamente por la nariz. Fabricado. Tristán tenía un amigo de la universidad en una casa de bolsa de tamaño mediano en la Ciudad de México. Construyeron un rastro de papel, transacciones falsas, cuentas fantasma que apuntaban directamente a mí. Presentaron una denuncia anónima a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pasó a la FGR en 6 semanas. Hizo una pausa. Quiero que entiendas lo limpio que fue, papá. Lo bien pensado que estaba. Esto no fue un impulso. Él planeó esto antes de proponerle matrimonio a Daniela. Esa última frase aterrizó como un ladrillo atravesando una ventana. Antes de proponerle matrimonio, Tristán Herrera había planeado la destrucción de la vida de mi hijo como un requisito previo para casarse con mi hija. Se había sentado frente a mí en la mesa de mi cocina y me había pedido la mano de Daniela con un plan ya en marcha para enviar a su hermano a prisión. Yo aún no lo sabía, pero ese fue el momento en que algo cambió en mí permanentemente. Como un hueso que solda mal. No puedes dejar de sentirlo. ¿Por qué no me dijiste nada de esto?, pregunté. Después de que saliste, después de que entraste a la fiscalía. ¿Por qué tuve que enterarme en un ático a la medianoche? Diego volteó a verme por primera vez desde que empezó a hablar. Porque habría sido con Daniela. Silencio. Y Daniela habría ido con Tristán. Más silencio. Y Tristán habría huido, terminé la frase. O algo peor, dijo Diego. Él tenía con qué chantajearlos, papá. Al pasante, a su contacto en la casa de bolsa, a por lo menos otras 2 personas conectadas con esto. Si él hubiera sentido que el cerco se cerraba antes de tiempo, alguien podría haber salido lastimado. Lo necesitaba cómodo. Necesitaba que anduviera por ahí pensando que había ganado. Y la caja fuerte. Hemos tenido la casa bajo vigilancia intermitente durante 8 meses. Sabíamos que accedió a ella durante una visita la Pascua pasada. Simplemente no podíamos ver el interior sin una orden de cateo. Y no podíamos conseguir una orden sin una causa probable que no se derivara de la vigilancia. Casi sonrió. Así que esperamos a que él viniera a nosotros. Usaste mi casa como carnada, le dije. Usé su codicia como carnada, dijo Diego. Tu casa era solo el lugar donde vivía su codicia. Quise enojarme con él. Me probé el enojo, revisé cómo me quedaba.
No se sentía bien, porque en el fondo de todo, debajo de las 4 horas en el ático, el asado de puerco, el tequila, los 22 meses de visitar a mi hijo en un penal federal y verlo salir por el otro lado, callado de una forma de la que nunca se había recuperado del todo. Debajo de todo eso, había algo que Dios me ayude, se sentía como orgullo. Mi muchacho había hecho las cosas bien. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Diego metió la mano en la gruesa carpeta de su regazo, sacó una fotografía y me la deslizó. La sostuve contra la luz gris de la mañana que entraba por el parabrisas. Era una invitación. Cartulina color crema, letras doradas. Reconocí la letra de Daniela en el remitente. Tristán y Daniela Herrera. Cena del 9º aniversario. Sábado, 14 de noviembre, 7 de la tarde. Brasserie Los Robles, centro de Monterrey. Mañana por la noche. Vamos a dejar que disfrute su entrada, dijo Diego. Miré a mi hijo, y luego él tomó la invitación de vuelta y la guardó en la carpeta con el cuidado de un hombre que maneja algo sagrado. Y luego le pondremos fin. Asentí lentamente, miré por el parabrisas hacia mi casa, mis encinos, mi porche. 26 años de mi vida ahí sentados en la grisura de noviembre. Ximena va a ir a esa cena, dije. No fue una pregunta. Daniela lo había mencionado hace 2 días, Ximena volará desde Guadalajara. Va a ser muy divertido. Papá, deberías venir. Yo le había dicho que tal vez. No tenía idea de en qué se iba a convertir ese tal vez. Diego me miró de reojo. Ya la pusimos al tanto. Mis cejas se levantaron. ¿Ximena lo sabe? Ximena, dijo él, lo ha sabido desde hace 6 meses. Nos ha estado ayudando a verificar documentos. Recordó detalles sobre el testamento original de mamá que no podíamos obtener solo con el rastro de papel. Pensé en Ximena. Astuta, callada, el tipo de mujer que recordaba todo y no revelaba nada. Marcela siempre había dicho que era la persona más digna de confianza que Daniela había llevado a la casa. Marcela, como de costumbre, había tenido razón. Aún no lo sabía, pero Ximena tenía un papel más que jugar antes de que esto terminara, y no iba a ser algo discreto. Ve a dormir un poco, papá, dijo Diego. Mañana por la noche va a ser larga. Me bajé del auto, me quedé de pie en la acera en mis pantuflas en medio del frío de noviembre y volví a mirarlo por la ventana. Diego, le dije. Levantó la vista. Ella lo sabía, ¿verdad? Tu madre. Sabía que algo andaba mal con Tristán. Me sostuvo la mirada durante un largo momento. Luego se estiró y puso el atajo en marcha. Ve a dormir un poco, papá. Arrancó antes de que pudiera preguntar de nuevo. Y tal vez esa fue su propia respuesta. Caminé de regreso a mi casa, pasando por el bordado de Marcela. El hogar es donde está el corazón. Y me quedé en la cocina bajo la luz gris de la mañana. En algún lugar al final del pasillo, Tristán Herrera estaba dormido en mi cuarto de huéspedes, soñando con lo que sea que sueñan los hombres como él. Mañana cenaría con su esposa, sus colegas y el pastor que los había casado. Yo iba a estar ahí, y esta vez no le iba a preparar asado de puerco a nadie. Si has estado escuchando durante un tiempo y quieres que sigan llegando historias como esta, realmente ayuda si presionas el botón de me gusta y te suscribes. El 97% de las personas nunca lo hace, pero es lo que mantiene funcionando todo esto. Así que, gracias de verdad. Algunos hombres pasan toda su vida esperando justicia y mueren antes de que llegue. Yo no iba a ser uno de esos hombres. Sábado, 14 de noviembre. Me desperté a las 7 de la mañana y me preparé un desayuno completo. Huevos, pan tostado, café, de todo, porque mi madre siempre decía, nunca debes hacer nada importante con el estómago vacío. Tristán bajó a las 8:15 en bata, viéndose descansado y sin preocupaciones, y preguntó si quedaba café. Sonreí y le serví una taza. Disfrútalo, pensé. El último que tomarás como un hombre libre. Se sentó en la mesa de mi cocina, la mesa de la cocina de Marcela, la que ella escogió en una mueblería en la Avenida Madero en 2003, y revisó su teléfono con la confianza casual de un hombre que creía haber ganado. ¿Y por qué no habría de hacerlo?
Había estado ganando durante 8 años. Había enviado a mi hijo a prisión. Había robado la herencia de mi esposa. Había dormido en mi casa, comido mi comida, bebido mi tequila y se había sentado en la banca de mi iglesia en Navidad con su brazo alrededor de mi hija como si perteneciera ahí. Gran noche la de hoy, dijo sin levantar la vista de su teléfono. Claro que sí, dije. Daniela ha estado planeando esta cena durante meses. ¿Vas a ir? Me volteé de la barra y lo miré. No me la perdería por nada del mundo, Tristán. Por fin levantó la vista. Algo se movió en su rostro. Solo un parpadeo, apenas un cuarto de segundo, como un hombre que escuchó un sonido que no pudo identificar. Luego desapareció, y la sonrisa regresó, armada y pulida. Qué bueno, dijo. Debería ser una gran noche. Gran era una forma de decirlo. Brasserie Los Robles estaba en la esquina de Morelos y Barrio Antiguo, en el centro de Monterrey. El tipo de restaurante donde el menú no tiene precios, porque si necesitabas saber el precio, probablemente no deberías estar ahí. Madera oscura, luz de velas, manteles blancos tan almidonados que podían sostenerse solos. El tipo de lugar que a Tristán le encantaba porque ya venía con un público incluido. Llegué a las 6:45. Diego me había dicho que llegara temprano. El comedor ya estaba medio lleno. Vi la sección reservada en la parte de atrás. Una mesa larga, 8 sillas, flores en el centro, una tarjeta con el nombre de cada invitado escrita a mano en cada lugar. Daniela lo había hecho todo ella misma. Mi hija había pasado semanas planeando una celebración para un hombre que había estado planeando la destrucción de su familia antes de siquiera ponerle un anillo en el dedo. Me senté, pedí agua y esperé. Ximena llegó a las 6:52 con un vestido color vino y la expresión de una mujer que había estado cargando un secreto durante 6 meses y estaba lista para soltarlo. Me vio, cruzó el salón y se sentó a mi lado sin decir una palabra, solo se estiró y me apretó la mano una vez. ¿Estás bien?, preguntó. Pregúntame en 1 hora, le dije. Casi sonrió. A Marcela le habría encantado esto. Marcela, le dije, habría llegado 1 hora antes y ya tendría al gerente advertido. Eso le sacó una sonrisa genuina. Breve, triste y cierta. El resto de la mesa se llenó para las 7:05. 2 parejas de la firma de Tristán. Los había conocido en fiestas de Navidad a lo largo de los años. Personas bastante agradables que no tenían idea de en qué se habían metido esta noche. El pastor Gerardo Vega, que había casado a Tristán y Daniela hace 9 años en la primera iglesia bautista de la calle Hidalgo, un hombre tan decente que casi dolía mirarlo. Y luego Daniela, en un vestido verde que la hacía ver igualita a su madre, riéndose de algo que dijo Tristán mientras entraban juntos. Se veía feliz. Eso va a complicar las cosas, pensé. Eso va a complicar las cosas considerablemente. Tristán se manejó en la mesa como un político. Apretones de manos, palmadas en la espalda, esa risa fácil que usaba como herramienta. Les sirvió más vino a todos antes de que el mesero pudiera acercarse. Contó una historia sobre un viaje de golf que tenía a todos inclinados hacia él. Era magnético, de la forma en que ciertas cosas peligrosas son magnéticas, de la forma en que el fuego es magnético. Te inclinas hacia el justo hasta que te quema. Se sentó en el otro extremo. Hicimos contacto visual una vez. Levantó su copa ligeramente en mi dirección. Yo levanté la mía hacia él. Disfruta tu entrada, pensé. Diego dijo que la disfrutarías. Las entradas fueron y vinieron, el pan, las ensaladas. La mesa era cálida con el vino, la luz de las velas y 9 años de Daniela creyendo que se había casado con un buen hombre. El pastor Vega estaba contando una anécdota del día de su boda. He oficiado 400 ceremonias y nunca había visto a un novio tan tranquilo, tan compuesto. Compuesto, pensé. Sí, porque para entonces él ya había ganado. Mi teléfono vibró debajo de la mesa. Un mensaje de Diego. 2 minutos. Puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa, tomé mi vaso de agua y le di un trago lento. Ximena, a mi lado, se había quedado completamente quieta. Llegó el plato principal.
Tristán estaba a la mitad de una frase sobre algo. Un trato que su firma había cerrado. Una reestructuración de activos en el norte del país. El tipo de historia que en realidad solo era una exhibición de riqueza disfrazada de anécdota. Fue entonces cuando la puerta principal de Brasserie Los Robles se abrió. Diego Pérez entró. Llevaba traje, azul marino oscuro, camisa blanca, sin corbata. Detrás de él venían dos personas que no conocía. Una mujer con saco y un hombre con chaqueta gris. Y se movieron por el restaurante de la forma en que se mueve la gente cuando tiene autoridad absoluta y cero interés en hacer que sea cómodo para nadie. El salón no se detuvo, no todo a la vez. Fue gradual. De la forma en que muere una conversación cuando algo que no pertenece entra en un espacio. Una mesa cerca de la puerta se cayó primero, luego otra. Luego, la pareja de la firma de Tristán que estaba de frente a la entrada levantó la vista y sus expresiones hicieron algo complicado. Tristán estaba de espaldas a la puerta. Daniela vio a Diego primero. Su rostro se iluminó. «Diego. Oh, Dios mío, viniste. No sabía que ibas a...». Y luego vio a las dos personas detrás de él, y su voz se fue apagando como una radio perdiendo la señal. Diego caminó a lo largo de ese comedor sin mirar a nadie más que a Tristán. Tristán se dio la vuelta lentamente como un hombre que había escuchado ese sonido de nuevo, el que no podía identificar, y esta vez supo exactamente lo que era. El hombre compuesto, el novio tranquilo. Miró a mi hijo y, por solo un momento puro, sin defensas y costoso, vi 9 años de confianza cuidadosamente construida abandonar su rostro por completo. Ahí estás, pensé. Ese es el verdadero tú. Diego se detuvo en la cabecera de la mesa. Miró a Tristán Herrera con la paciencia de un hombre que había estado esperando 8 años para este momento exacto y no tenía absolutamente ninguna prisa ahora que había llegado. Tristán Alejandro Herrera, dijo. Callado, controlado. Quedas detenido por fraude electrónico, obstrucción de la justicia y alteración de un documento legal. La mesa se convirtió en piedra. Tienes derecho a guardar silencio. ¿Qué es esto?, dijo Tristán. Había encontrado algo. No todo, pero algo. Una fina capa de compostura, lo suficiente para poder hablar. ¿Qué estás haciendo? Esta es una cena privada. Este es mi aniversario. Cualquier cosa que digas puede y será usada en tu contra en un tribunal de justicia. Diego. La voz de Tristán bajó de volumen. Se inclinó ligeramente hacia adelante y por medio segundo vi el verdadero cálculo ocurrir detrás de sus ojos. ¿Cuánto tiene? ¿Puedo negociar esto? ¿Hay alguna jugada aquí? Seamos adultos sobre esto. Sea lo que sea que creas saber. Tengo el testamento original, lo interrumpió Diego. ¿Tristán? Silencio. ¿Completo? ¿Total? El tipo de silencio que tiene peso. Tengo el contenido de la caja fuerte, continuó Diego. Las fotografías que tomaste el jueves por la noche. El testimonio del pasante del despacho Ríos y Asociados a quien tu abogado le pagó 374,000 pesos en 2015, y 8 años de registros financieros que te conectan con las cuentas fantasma utilizadas para fabricar el caso de fraude electrónico en mi contra. Diego inclinó la cabeza ligeramente. También tengo a tu compañero de cuarto de la universidad, quien, por cierto, manda saludos desde su ubicación actual, que es bajo custodia federal en la Ciudad de México. Tristán abrió la boca. No salió nada. La mujer del saco dio un paso desde detrás de Diego con un par de esposas, y Tristán Herrera se levantó de la cabecera de esa mesa. De la cena de aniversario que mi hija había pasado semanas planeando, con los manteles blancos, las velas y el pastor que lo había llamado el novio más tranquilo que jamás había visto. Y se levantó y me miró desde el otro lado de la mesa, solo a mí, como si finalmente estuviera entendiendo algo. Yo le devolví la mirada y no sonreí, ni dije una sola palabra. Solo mantuve mi mirada firme y serena, y dejé que leyera todo lo que necesitara leer en ella. Te sentaste en mi mesa, pensé. ¿Bebiste mi tequila? Comiste mi asado de puerco. Y dormiste en mi casa. Y metiste a mi hijo en una jaula.
Y le robaste a mi esposa muerta. Y me miraste a los ojos cada una de las veces como si yo fuera el idiota de la habitación. Yo no era el idiota de la habitación. Las esposas hicieron clic. El pastor Vega soltó un sonido ahogado. Una de las parejas de la firma, la esposa, se apartó de la mesa como si la silla se hubiera calentado. Daniela no se había movido, no había emitido ningún sonido. Estaba sentada perfectamente quieta en su vestido verde, con ambas manos planas sobre el mantel blanco, y su rostro estaba haciendo algo para lo que no tenía nombre y que no quería mirar por mucho tiempo. Sabía que esa iba a ser la parte más difícil. Los colegas de Diego acompañaron a Tristán hacia la puerta. No peleó. La compostura estaba de vuelta, apenas, solo lo suficiente. Y creo que eso fue lo más honesto de él. Incluso al final, la actuación no se detuvo por completo. En la puerta, hizo una pausa, se volteó una vez más. Miró a Daniela. Ella miró sus manos. Él salió. El restaurante se mantuvo en silencio durante lo que pareció mucho tiempo, pero probablemente fueron solo 45 segundos. Luego, el tenedor de alguien tintineó contra un plato, y el mundo recordó cómo moverse de nuevo. Diego regresó a la mesa, se sentó en la silla de Tristán en la cabecera, y miró a Daniela. Lo siento, le dijo. Siento mucho no haber podido decirte nada. Ella lo miró. Sus ojos estaban secos, lo que me sorprendió. Por otra parte, era la hija de Marcela. ¿Cuánto tiempo? 8 años armándolo. 6 meses sabiendo lo suficiente para actuar. El testamento, dijo ella, con voz plana. El verdadero testamento de mamá. Sí. Como una mujer archivando algo en un lugar del que se ocuparía después, Daniela asintió. Y mi parte vuelve a ser lo que mamá quería, dijo Diego. Partes iguales. Todo. También el desembolso de Ximena. Daniela miró al final de la mesa hacia Ximena. Algo pasó entre ellas. Toda una conversación y una sola mirada. El tipo de conversación que las mujeres que han sido amigas desde que tenían 19 años pueden tener sin decir una sola palabra. Luego Daniela me miró a mí. Papi, dijo, y su voz se quebró exactamente en esa única palabra y en ninguna otra. Me levanté de mi extremo de la mesa, caminé hacia ella y la rodeé con mis brazos de la misma forma en que lo hacía cuando tenía 7 años y le daban miedo las tormentas eléctricas. Y ella se aferró con ambas manos. Te tengo, le dije. Siempre te tengo. Lloró exactamente una vez, en silencio, brevemente. Luego se enderezó, se secó la cara con la servilleta de lino blanco y miró el plato principal intacto frente a ella. ¿Es buena la comida aquí? Preguntó. Parpadeé. ¿Qué? La comida. ¿Es buena? Porque yo escogí este restaurante y nunca he comido aquí en realidad, y me gustaría comer algo. Me volví a sentar, miré a mi hijo, miré a Ximena, miré al pastor Vega, quien tenía la expresión de un hombre que acababa de ver 8 años de un sermón escribirse solos. Alguien le hizo señas al mesero. Y comimos. 3 semanas después, bajé una mañana de martes, preparé café y me quedé de pie en la ventana de mi cocina mirando los encinos en el jardín. El frío de noviembre se había convertido en frío de diciembre. Los árboles estaban desnudos. La colonia estaba tranquila, de la forma en que el obispado siempre está tranquilo. Sobre la barra había un folder verde. La letra de Marcela en la pestaña, importante. Lo había subido del archivero la noche anterior. Lo dejé ahí para verlo en la mañana. Adentro estaba la copia del testamento original. No una fotocopia, no una imagen del documento, sino el original, restaurado, certificado y archivado correctamente en el tribunal, por fin. Las verdaderas palabras de Marcela. Sus verdaderas intenciones. La versión donde mi hijo no era borrado. La versión donde nadie reescribía sus decisiones mientras ella estaba demasiado enferma para defenderlas. Puse mi mano plana sobre el folder. Lo atrapamos, Marcela, le dije a la cocina. Al punto de cruz en la pared, a la mujer que habría escuchado a una polilla estornudar en medio de una tormenta eléctrica y que nos amó a todos más de lo que probablemente merecíamos. Nos tomó un tiempo, pero lo atrapamos.
La cafetera terminó de colar. Afuera, el primer pájaro de la mañana hizo ruido como si tuviera algo que demostrar. Me serví una taza de café, y por primera vez en 8 años, supo a lo que se suponía que debía saber. Si te gustó esta historia, únete a nuestra comunidad presionando ese botón de me gusta y suscribiéndote para más historias reales, crudas y centradas en la familia.